En el capítulo 2, en el capítulo 2 de Romanos. El domingo pasado, el pastor Tomás estuvo predicando desde el capítulo 12 hasta Romanos 2, desde el versículo 12 hasta el versículo 16. Y nos estaba hablando el Señor que nadie puede ser salvo por sus buenas obras. Nadie tampoco se va a escapar del juicio de Dios. Todos un día estaremos delante de Dios dándole cuenta a Él, aquel que nos creó, aquel que hizo que nosotros estemos aquí, aquel que permitió que naciéramos. Él un día nos va a llamar como nuestro creador, como el creador de todas las cosas, hermanos, de todas las cosas, a rendirles cuenta de qué hicimos acá en la tierra. Él nos permite vivir. Y uno de los propósitos principales por el cual nosotros estamos aquí y estamos vivos es para vivir para su gloria, es para honrarle a Él, es para obedecerle a Él, es para vivir para Él. Y es imposible, hermanos, encontrar ese propósito nosotros solos. Podemos buscar de todas las formas posibles para agradarle a Dios con nuestras buenas obras, tratando de vivir una vida mejor moralmente. Eso no sirve, hermanos, para agradarle a Dios. Lo único que para el Señor, lo único para Él, lo que verdaderamente tiene valor, si alguien vive su vida en Jesucristo. Si nosotros no vivimos nuestra vida en Jesucristo, entonces es en vano todo lo que hacemos. Si no es en Cristo, entonces en vano hacemos lo que hacemos, hermanos. En vano tratamos de agradarle a Dios con nuestras buenas obras, haciendo obras de caridad, ayudando a los pobres. Esas cosas es bueno hacer, pero si no es para la gloria de Dios, no sirve, hermanos, no sirve. Entonces, hoy, en el capítulo 2 de Romanos, Pablo estuvo hablando a varias personas y hasta ahora, hasta el versículo 16, Pablo no ha dado ni un nombre. Si no estaba hablando a un público en general, a un público imaginario. Pablo no es que estaba ahí presente cuando escribió Romanos, sino él empezó a escribir a ciertas personas de Roma. Y él tenía en mente a personas como gentiles, judíos, pero hasta ahora no ha dado nombre. Pero en el versículo 17, Pablo es bien claro. Y dice el nombre, dice un nombre, judíos. Entonces, hoy vamos a estudiar, hermano, el título del mensaje es Dios es blasfemado por los hipócritas. Más adelante vamos a ver qué significa la palabra hipócrita, qué quiere decir. Y vamos a estudiar y vamos a dividir en tres partes. A partir del versículo 17 hasta el versículo 24 vamos a estudiar. Romanos capítulo 2, versículo 17 al 24. Y vamos a separar en tres partes. El versículo, al partir del versículo 17 al versículo 20, vamos a hablar la jactancia de los hipócritas. La jactancia de los hipócritas.
a partir del versículo 21 hasta el versículo 23, vamos a hablar de la realidad de los hipócritas. La realidad de los hipócritas. Y por último, del versículo 24, vamos a hablar de la tragedia de los hipócritas. De la tragedia de los hipócritas. Vamos a orar, hermanos. Señor, te pedimos, Padre amado, para que tú apliques tu palabra a nuestros corazones. Todo lo que hoy vamos a estar estudiando, te pedimos por favor, para que esas palabras puedan penetrar en lo más profundo, así como dice que tu palabra es como espada de doble filo, que penetre en lo más profundo de nuestro ser, para que nos pueda transformar, cambiar. Padre amado, es lo que deseamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender lo que tu palabra nos quiere decir. Ayúdanos, Señor, para que hoy salgamos convencidos por tu palabra que solo tú eres nuestro único Dios verdadero, el Dios santo. Ayúdanos, Señor, para que tú nos hables, Señor. Háblanos a cada uno que estamos aquí, Señor, para que podamos ser transformados por el poder de tu evangelio, para que haya salvación en este lugar, Señor. Hoy te lo pedimos, por favor, Señor. Y ayúdame, Señor, para que yo pueda exponer tu palabra. Que tú hables, Señor, a través de mí. No soy digno, Señor, de estar parados aquí. Pero si tú me llamaste, heme aquí, Señor. Úsame y habla a través de mí a tu pueblo por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Convéncenos, Señor, de pecado, de justicia y de juicio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer, hermanos, desde el versículo 17, Romanos 2, 17 hasta el 24. Dice así, el título que le pone Reina Valera dice, los judíos y la ley. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad y he instruido por la ley, apruebas lo mejor. He instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Recordemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento vemos que Dios llama a Abraham. Llamas a Abraham y hicieron un pacto. Le revela lo que Dios iba a hacer. Le revela a Abraham que de su simiente iba a hacer una nación grande, que iba a restaurar todas las cosas, y le dice que le iba a dar una tierra prometida. Entonces el llamamiento de Abraham en el Antiguo Testamento tenía un propósito. Y Dios iba a revelando ese propósito progresivamente. Después vemos que le llama a Moisés. Al llamarle a Moisés, vemos que le da sus 10 mandamientos después de que Dios le saca a su pueblo de Egipto. Y le da sus 10 mandamientos. Antes no le dio. Entonces Dios le dice a Abraham que le iba a preparar un
un lugar especial donde su pueblo iba a morar, en Canaán. Después vemos que Dios quiere que su pueblo sea especial, que su pueblo sea la luz para el mundo, pero su pueblo no sabía cómo. Entonces le llama a Moisés y le da los 10 mandamientos. Y le dice el Señor, este es el estándar que ustedes van a seguir. No le da antes, le da después. Para que ellos puedan mirar los 10 mandamientos, la ley de Dios y decir, así es Dios. Primeramente Dios revela su carácter, revela quién es Él. Para que su pueblo pueda mirar y entender la necesidad que ellos tenían de depender de ese Dios tan grande y poderoso, que era tan perfecto. Y eso también iba a reflejar cuán pecaminoso es el ser humano. Estuvimos leyendo, hermanos, los 10 mandamientos. ¿Por qué hacemos eso todos los domingos? Para que podamos recordar que somos pecadores, hermanos. Que nunca nos actemos, que nunca yo pueda sentirme bueno delante de Dios o merecedor de algo de parte de Él. Entonces yo tengo que sentir siempre el peso de la ley sobre mi corazón. Cada uno de nosotros necesitamos sentir el peso de la ley sobre nuestro corazón, hermanos, para que podamos arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces su pueblo tenía que mirar los 10 mandamientos y decir, así ustedes van a ser diferentes. Si ustedes obedecen mis mandamientos, van a ser diferentes de los demás. Y ustedes van a ser luz para las naciones. La salvación nunca iba a ser por obra en el Antiguo Testamento. Nunca. No es porque ellos iban a ser salvos por obedecer la ley, sino por tener una necesidad de un Salvador. La ley muestra que tenemos una necesidad, hermano, de tener un Salvador. ¿Quién nos va a salvar si Dios es tan perfecto así? Dios no solamente se queda en Éxodo, le da Levítico a su pueblo. Encontramos en Levítico cómo ellos tenían que ofrecer sacrificio por sus pecados. Eso nos muestra la gracia de Dios. Que si esa ley sin sacrificio, entonces nadie iba a ser salvo. Su pueblo recibió la ley para que ellos puedan aplicar a su vida y así ser diferentes. ¿Cómo nosotros somos diferentes del mundo? No es porque somos más inteligentes, hermosos, no. Porque guardamos la ley de Dios y somos luz para las naciones. Entonces, hoy, ¿qué tal si cambiamos, hermanos, el nombre de judío por cristianos? Si leemos el versículo 17, he aquí tú tienes sobrenombre de cristiano. No vamos a ser muy duros con los judíos, vamos a ser duros con nosotros mismos. Porque es fácil mirar a los judíos y juzgarle y decir, qué malvados eran. No, mirémonos a nosotros mismos. Eso es lo que hace la hipocresía. La hipocresía siempre mira a los demás, pero nunca mira a sí mismo. Siempre le ve a los demás más pecadores que él. No, siempre debemos mirarnos a nosotros mismos y ser humildes delante de Dios. Entonces, su pueblo tenía que ser diferente de las otras naciones, hermano. Pero ellos, ¿qué hicieron? Se jactaron de eso. Y decían, no, nosotros somos diferentes y el Dios Todopoderoso está con nosotros. Pero no era esa el propósito de Dios. La salvación también iba a ser para las otras naciones, no solamente para los judíos. Ellos deberían ser luz y así reflejar el carácter de Dios. Entonces la religión que Dios reveló a los descendientes de Abraham, hermano, era una religión de gracia, no una religión de obra. Una religión de gracia, de misericordia, de amor y compasión que ellos tenían que demostrar, los judíos. O sea, los judíos cuando recibieron, hermanos, los 10 mandamientos, la ley, también recibieron instrucciones, hermano, de cómo debían, como estuvimos diciendo, ofrecer sacrificios por sus pecados. Tenía que matar un cordero y varias veces y derramaban litros de sangre por todo lado, hermano, por la expiación por sus pecados. O sea, que Dios estaba revelando, hermanos, que nadie podía ser salvo por obedecer la ley. Nadie, hermano. Ellos tenían que ofrecer sacrificios por sus pecados. Y que la salvación, hermanos, era por fe y no por obra. Por confiar de ese Mesías que iba a venir. Cada vez que ellos mataban un cordero que derramaba su sangre, ellos tenían que recordar
que un día vendría el Mesías, que iba a venir a ofrecer el sacrificio perfecto una vez y para siempre. Por eso ellos eran salvos, por confiar en Cristo, no en la matanza de animales. Pero esa era una señal. Una señal. La salida de Egipto, hermanos, era una señal que la liberación que Dios hizo con su pueblo de Egipto apuntaba a una cosa mayor. Era nuestra liberación del mundo, hermanos. Y todo lo que ellos hacían en el Antiguo Testamento apuntaba a algo mayor. Hoy estuvimos leyendo el guardar el sábado, apuntaba a algo mayor. Que nosotros un día entraríamos en el reposo de nuestro Señor Jesucristo y descansaríamos de todas nuestras obras en Él. Ese es el propósito, hermanos. Entonces, cada vez que ellos miraban a los animales muertos y la sangre derramada, ellos por fe anhelaban ese Mesías que tenía que venir. Entonces podemos decir que en el Antiguo Testamento, hermanos, la salvación siempre fue por fe y no por obra, no por gracia, por la gracia de Dios. Nadie podía salvarse por obedecer la ley, nadie. Y muchos creen, hermanos, que hasta ahora que la salvación es por obra en el Antiguo Testamento, pero no es así, siempre fue por fe, por confiar en el Mesías. Entonces la salvación siempre fue por gracia. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? ¿Por qué Dios le dio la ley a su pueblo? Para que ellos puedan seguir ese estándar, hermano, y ser diferente de los otros. Y también, como dijimos, para revelarles el carácter de Dios y así puedan correr y anhelar el Mesías que tenía que venir. Entonces nosotros al leer, hoy estuvimos leyendo el Antiguo Testamento, pero al final, ¿a quién corrimos? ¿A quién estuvimos orando para que nos perdones? A nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor, al sentirle el peso de la ley sobre nuestros corazones, corremos a Cristo. Y eso es lo que ellos tenían que hacer. Correr hacia un Salvador. Correr a un Salvador. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Viendo los 10 mandamientos y nosotros pecadores. ¿Qué vamos a hacer? Estamos todos perdidos. Si no confiamos en Cristo, estamos perdidos. Estamos perdidos. Entonces, cuando Cristo vino al mundo, encontró, hermano, un judaísmo totalmente desviado del camino de Dios, totalmente del propósito divino, totalmente haciendo otras cosas, totalmente desviados. Por eso Jesús condena, hermano, la hipocresía de los judíos. Y vemos en la Biblia el ejemplo que Cristo dijo, dio una parábola, una enseñanza, donde contó sobre el publicano y el fariseo. El fariseo, ¿cómo estaba, hermano? Fíjense qué corazón tenía el fariseo cuando vino Jesús. Gracias, Señor, te doy. ¿Quién puede orar así? ¿Alguna vez oraron así? Muchas veces nosotros decimos, soy un pecador, pero en nuestro corazón decimos otra cosa. Entonces el fariseo dice, gracias, Señor, yo no soy como este publicano. Gracias, Señor, porque yo doy mi diezmo. Gracias, Señor, porque yo estoy... ¿Qué estaba haciendo el fariseo? Poniendo su confianza en lo que él hace. Y el publicano, ¿qué dice? Golpeando su pecho y dice, Señor, ten misericordia de mí. Esa es la actitud. Ese es el corazón que Dios quiere, hermano. Y Dios no perdonó al judío orgulloso, sino al publicano arrepentido. Dios quiere que nosotros, hermanos, nos arrepintamos de nuestros pecados todos los días. Ese corazón es el que Dios perdona y ama. También Jesús contó la historia del hijo pródigo, hermanos. El hijo pródigo, el hijo menor se fue, gastó todo lo que tenía, pero volvió arrepentido. ¿Y el padre cómo estaba? El padre estaba esperando a ese hijo. El padre estaba esperando, hermano, y le recibió con los brazos abiertos. ¿Y cómo reaccionó el otro hermano? Se enojó. Yo que siempre te serví, yo que nunca fallé, yo que siempre estuve aquí a tu lado, nunca gasté tu dinero. Ese era el judío, ese era el corazón del judío, hermanos. Así eran, se sentían merecedores por las cosas que hacían. Entonces, y también Jesús en Mateo 24 describe, hermanos, si ustedes leen después en su casa, Mateo 24 describe
perfectamente el corazón del judío, que dice que ellos colocaban cargas pesadas sobre la gente, pero que ellos no movían ni un solo dedo para obedecer o para hacer. Eso le encanta a los hipócritas. Mandarle a los demás, exigirle a los demás, pero él no se exige a sí mismo. Así era. Entonces, la jactancia de los hipócritas, el primer punto, desde el versículo 17 al 20, aquí Pablo, hermano, critica duramente y da nombre, critica duramente la hipocresía de los judíos. Ellos decían una cosa, pero hacían otra cosa. Entonces, la palabra hipocresía se deriva de la palabra griega y significa actor o actriz. El que finge ser algo que no es. Actor. ¿Cuántas veces fuimos actores sin darnos cuenta? Estrella de Hollywood había sido nosotros. Muchas veces, hermanos. O todas las veces. Alguien que finge ser lo que no es. Eso significa hipocresía. Y así eran los judíos en aquella época, hermanos. Por supuesto, no todos los judíos. Pero si nos escuchan acá algunos judíos, pero no todos eran así. Pero sí la mayoría, hermanos. Sí la mayoría. Entonces Pablo expone, hermanos, la gravedad de este tema. Y vamos a mirar los privilegios que Dios le dio a su pueblo judío, a los israelitas. Son aproximadamente 9 a 10 privilegios. Y también de estos privilegios se jactaban los judíos. Era un privilegio, hermanos, todo lo que dice acá. Y vamos a leer. Vamos a mirar los privilegios que Dios ha dado. La primera parte, del versículo 17 al 20. Dice, he aquí tú tienes el sobrenombre judío. Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad. ¿No es un privilegio esto? ¿No es un privilegio ser llamado cristiano? Eso no es un privilegio, hermano. ¿No es un privilegio conocer la voluntad de Dios? E instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Por supuesto que ellos tenían que ser luz para los que estaban ciegos. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Dice, hasta ahí. Entonces, el pasaje primeramente fue escrito para los judíos, pero como os le dije, vamos a colocarnos nosotros ahí, en lugar de ellos los cristianos. He aquí tú tienes sobrenombre cristianos. Y así como los judíos, hermanos, nosotros recibimos instrucciones de parte de Dios. Fuimos llamados, fuimos iluminados, hemos recibido la revelación del Evangelio, hermano, pero lastimosamente nuestra conducta a veces es de mal testimonio, hermanos, para aquellos que no son creyentes. Y en vez de ser un canal de bendición, no somos. Un canal para la salvación, no somos. Tenemos la revelación, tenemos la ley explicada específicamente y entendemos perfectamente. Así Dios le reveló a su pueblo su ley con un propósito, que ellos tenían que ser diferentes. Entonces, Pablo empieza un diálogo, pero él no estaba con los judíos. Esto se llama, le llaman diatriba, donde Pablo se imaginaba, pero acuérdense que era Dios el que estaba escribiendo, hermanos. Era Dios mismo el que estaba escribiendo esto, a través del apóstol Pablo. Entonces, pero Pablo también conocía a los judíos, porque él era judío, celoso por la ley de Dios, que guardaba, que perseguía a los cristianos. Y él conocía a los judíos. Tienes por sobrenombre judíos. El nombre judío viene de Judá y significa alabanza. ¿Y qué decía? Y somos nosotros, hermanos, bendecidos
por ser llamados cristianos. Los judíos eran bendecidos porque era el pueblo especial de Dios. Dios le dio a ellos su gracia especial. Dios, no es que ellos merecían, porque eran mejores, dicen en el Antiguo Testamento, sino Dios quiso hacer así. Pero entonces alabanza, pero ellos se jactaban de eso. Nosotros somos alabados por Dios, somos grandes, mejores que los otros. Entonces le encantaba ese nombre, le encantaba, a los judíos les encantaba ser llamados judíos. ¿Cómo te llamas? Juan el judío. ¿Cómo te llamas? Simón el judío. Sobrenombre. Por eso Pablo dice, he aquí tú tienes el sobrenombre judío. Le encantaba ese nombre, hermano. Se jactaban. Entonces se glorían. Gloria a Dios, hermanos, porque Dios nos ama y nos dio el privilegio de ser llamados cristianos, seguidores de Cristo. Pero yo tengo que gloriarme en Dios y no en mí mismo. Pero ellos se gloriaban en ellos mismos. El pueblo escogido por Dios, el pueblo que recibe la gracia especial de Dios, el amor de Dios y todas las demás naciones estaban fuera, hermano, de su interés especial. Entonces, todas las naciones, solo Israel tenía ese privilegio. Solo Israel, hermano. ¿Saben cómo los judíos le llamaban a los gentiles? Perros. Perros. Ellos decían que los gentiles van a ser la leña para el infierno. Imagínense, hermano, cómo se jactaban. La leña para el infierno. Perros. Ellos decían, no, nosotros somos amigos de Dios. Somos hijos de Abraham. ¿Se acuerdan ustedes cuando tuvieron una conversación fuerte con Jesús? Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros no somos hijos de fornicación. Somos hijos de Abraham. Ah, ¿en serio? Dijo Jesús. Y si ustedes fueran hijos de Abraham, ¿por qué no hacen la obra de Abraham? Y procuran matarme. Y al final Jesús le dice en Juan 8, le dice, no, ustedes son del diablo, porque las obras del diablo hacen. Ustedes no son hijos de Abraham. Porque son judíos, ustedes ya dicen que son hijos de Abraham. No. No. No es así. Entonces, de una forma similar, hermanos, incontables personas desde el tiempo de Cristo se han considerado, creen que son salvos del juicio de Dios porque están en una familia cristiana, porque se congregan en una iglesia, porque tienen una Biblia en su casa. Millones de cristianos se han engañado, hermanos, pensando que porque están en un lugar o hacen ciertas cosas, eso ya les hace merecedores de la salvación o del favor de Dios. La salvación es por gracia, por confiar en Cristo, no por lo que yo hago. Yo hermano, no merezco nada. Nadie de nosotros merece nada de Dios. Nada, hermano. Lo único que merecíamos era el infierno, porque somos pecadores y transgresores de la ley de Dios. Pero el Señor nos ha dado por gracia todo lo que somos y todo lo que tenemos. ¿Y por qué vamos a jactarnos de eso? Entonces, no pongamos nuestra confianza en lo que nosotros somos o lo que hacemos. Pongamos nuestra confianza en Cristo. Pongamos nuestra confianza en Cristo, hermano, y seamos humildes. La única manera para ser humilde es entendiendo quién es Dios y quién soy yo. Es la única manera. Si yo no entiendo, si yo no le tengo a ese Dios, creador del cielo y de la tierra, como mi Señor, el que tiene derecho sobre mi vida y Él puede hacer todo lo que quiera conmigo, entonces yo siempre me voy a poner en la altura de Dios y voy a querer ocupar su lugar. O voy a minimizar a Dios. Dios le ha dado a su pueblo su mandamiento para que ellos puedan seguir ese estándar. Ese estándar es alto, hermano, nadie puede alcanzar. Nadie puede obedecer perfectamente los 10 mandamientos. Y dice que todos, hermanos, hemos pecado delante de Dios. El alma que pecare, esa morirá. Que la paga del pecado es la muerte. ¿Quién se libra de eso? Todos somos pecadores y merecemos la muerte. Si yo no confío en Cristo, estoy perdido. Si yo no corro a Cristo y le pido perdón y le pido que me salve de mis pecados, de mí mismo,
Porque eso es lo que Dios hace, nos salva de nosotros mismos. Nos salva de nosotros mismos. Si yo no hago eso, entonces siempre voy a ser un hipócrita. Entonces, tienes el sobrenombre de judío. ¿Por qué me voy a jactar? Porque soy cristiano. ¿Acaso soy mejor que los demás? No. ¿Quién hace la diferencia? ¿Yo o quién? Cristo, hermano. Cristo es el que hace la diferencia en nosotros. Entonces yo tengo que gloriarme en Él. Y dice, te apoyas en la ley. Ustedes descansan en eso porque Dios le dio la ley. Ellos pensaron porque ellos eran merecedores, ellos les dio la ley. Ellos creían que por tener la ley ya iban a ser salvos y descansaban en eso, hermano. Decían, si Dios nos dio su ley, entonces nos quiere demasiado, nos ama el Señor. ¿Y saben qué pensaban ellos? Porque Dios les escogió y les dio su ley, ellos ya estaban libres de la condenación. Por eso, pero ellos necesitaban confiar en Cristo para ser salvos. ¿Cuántos piensan porque en su casa tienen la Biblia abierta, piensan que está bien con Dios? O ponen una Biblia enorme ahí en su puerta y dicen que así están bien con Dios. Porque leen su Biblia ya está bien con Dios, porque ora ya está bien con Dios, porque se congrega ya está bien con Dios. Yo estoy bien con Dios gracias a Cristo, por medio de Cristo, no por lo que yo hago. Ciertamente todas estas cosas son, hermano, debemos hacer instrumento de la gracia. Que yo tengo que leer mi Biblia para conocerle a Dios. Yo tengo que leer mi Biblia para tener comunión con Dios, orar, todo eso, pero no tengo que poner mi confianza en eso. Muchas personas dicen, no, tenés que levantarte a las 3 de la mañana para orar. Ahí es lo que Dios te va a hablar, así como yo hago. ¿Y qué pasa si no puedo levantarme y a las 6 me levanto? Dios ya no me habla. No, hermanos, no es así. Entonces, ¿qué enseñaban los judíos? ¿Qué enseñaban? Muchos enseñaban que solamente tenían que conocer la ley. Muchos judíos, ya que ellos no pueden obedecer, bueno, ellos inventan los mandamientos y dicen, no, ustedes tienen que conocer nomás la ley. Por eso más adelante son instructores, maestros de niños. O sea, instruían, hermanos, a las personas para que puedan conocer la ley y que eso ya es suficiente para agradar a Dios. O sea, solamente vos tenés que conocer la Biblia y ya está, más o menos así. Para nosotros, esa es la aplicación. Conocer nomás y ya está. Descansar en eso, en tu conocimiento y ya está. Otra cosa, otros enseñaban que por poseer la ley en forma de, porque poseían la ley en forma de rollo, ¿verdad? Y tenían con ellos y que eso ya basta. Es como decir, si tenés la Biblia, sí, eso ya basta. Ya tenés ya la Biblia. ¿Tenés una Biblia en tu casa? Sí, eso ya te guarda de todos los males. Y Dios ya no va a enviar su ira sobre tu vida. Otro, ¿qué más enseñaban? Enseñaban que tenían que poner su confianza, porque ellos eran el pueblo de Dios. Y que eso ya basta para ser salvo de la ira de Dios. Pero ellos se olvidaron que tenían que poner su fe en Jesucristo. Entonces en el Antiguo Testamento, hermano, deja muy claro cuál es el propósito y en repetidas ocasiones advierte a su pueblo de que no pongan su confianza en las cosas externas. Y les voy a leer en Jeremías capítulo 7, versículos 3 al 7. Jeremías capítulo 7 dice, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Ellos pensaban porque estaban en el templo de Jehová, ya estaban libres de la condenación. Yo porque estoy en la iglesia, ya me conformo con eso y ya está, ya no es necesario hacer absolutamente nada. Hermanos, la Biblia dice que tenemos que congregarnos, que nadie deje de congregarse.
tenemos que congregarnos, pero no tengo que poner mi confianza porque yo me congrego. Tengo que poner mi confianza en Jesucristo, en Cristo, hermano. Y dice el Señor, pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos, para mal vuestro os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Imagínense todo lo que ellos hacían, hermano. Ellos tenían los 10 mandamientos, pero hacían todo lo contrario. A eso Dios le llama hipócrita y es blasfemado el nombre de Dios por causa de los hipócritas. Porque dicen una cosa y hacen otra cosa. ¿Qué más? En tercer lugar, estamos viendo las bendiciones que ellos tenían, hermanos. En primer lugar, tenían por sobrenombre judío. En segundo lugar, se apoyaban en la ley, tenían la ley de Dios con ellos. Y también, en tercer lugar, te glorías en Dios. Te glorías en Dios. O sea, eso es malo. Yo tengo que gloriarme en Dios. Pero no tengo que creerme superiores a los demás. ¿Alguna vez ustedes ya se gloriaron de alguien? ¿Ya salieron en la foto alguna vez con un famoso? Le encontraron a Messi por ahí, selfie, y verdad que le muestran a sus familiares, a sus amigos, ponen en su estado, Facebook, quieren por donde sea, hermanos. Y ahí la gente opina, dice, ¡qué tremendo! No es para gloriarte de las personas, sino para que los otros te digan, ¡wow! Salió con fulano. Salió con fulano. Ellos no se gloriaban, hermanos, de las personas en Dios. Ellos se gloriaban en ellos mismos. En ellos mismos, hermano. Entonces es así. ¿Por qué actuamos así? Porque nos imaginamos que así las personas tendrán un concepto más elevado de nosotros mismos. Oye, algunos tienen parientes ricos. Nunca hablaron, pero dicen, fulano es mi pariente. No es que él le quiere dejar bien a su pariente, sino él se quiere exaltar. Ya pasó eso, ¿verdad? Fulano es mi pariente. Un famoso político. O un jugador famoso. No, fulano es mi tío. Nunca le habló a su tío, pero es su tío. Es su tío. Entonces así era, hermano. Así eran los judíos. Se gloriaban en Dios porque ellos se creían el pueblo especial. Nosotros conocemos a Dios. Los gentiles no le conocen. Así decían, hermano. Somos especiales. Los gentiles no. Ellos son perros. Y Juan 8:41 dice, nosotros no somos nacidos de fornicación, dice los judíos. Un padre tenemos que es Dios. Así decían ellos. Padre tenemos. Pero Jesús le dijo, ustedes son hijos del diablo porque hacen la obra del diablo. La obra del diablo. El versículo 18 dice, y conocemos su voluntad. Imagínense el privilegio, hermano. ¿Cuánto le da gloria a Dios por conocer su voluntad? Gloria a Dios por eso, hermano. Conocemos su voluntad. Los judíos conocían la voluntad de Dios. Y no solamente un conocimiento general como tenían los gentiles. El pastor Tomás estuvo predicando y nos estuvo explicando que los gentiles, hermano, tienen un conocimiento de Dios. Porque Dios puso su ley en el corazón y también a través de la creación. Pero el pueblo de Dios, hermano, ha recibido una revelación especial y específica. Bien especificado. Tenían la ley de Dios con ellos, conocen su voluntad detalladamente. Los gentiles, no, hermanos. No. Conocían lo que Dios requería. Ellos sabían muy bien lo que Dios quería y cómo tenían que hacer, cómo Dios mandaba y cómo Dios prohibía, hermano, hacer ciertas cosas. Entonces los judíos se gloriaban por eso. Se gloriaban. ¿Cuánto conocen la voluntad de Dios? Todo, hermano, todo cristiano conoce la voluntad de Dios. Todos nosotros. Pero la pregunta es, ¿obedecemos?
Realmente, hermanos, nosotros tenemos más responsabilidad que los judíos. Tenemos la Biblia completa, la voluntad de Dios totalmente revelada en su palabra. Tenemos más responsabilidad que los judíos, hermanos. 5. Apruebas lo mejor. Claro que ellos podían hacer eso, hermano. Claro que ellos podían aprobar lo mejor si tenían la voluntad de Dios. Por supuesto que tenían que hacer eso. Sabían lo que tenían que hacer y no hacer. Como les dije, los gentiles no tenían bien claro la revelación de Dios, pero los judíos sí, bien especificado. Los 10 mandamientos, hermanos, son bien específicos. Estuvimos leyendo, explica claramente lo que Dios no quiere. Pero los judíos se gloriaban de esa revelación especial. Se gloriaban. Dice, no matarás. Ellos derramaban sangre. No hurtarás. Robaban. O sea, ¿qué más? No hurtarás. No, o sea, ¿cómo Dios podía revelar más que eso? ¿Verdad? Es bien entendible, ¿verdad? No fornicarás. No adulterarás. ¿Qué más queremos? Una revelación bien específica. Entonces los judíos eran instruidos por la ley. Instruidos por la ley. Ellos tenían maestros, hermanos, que enseñaban todo el tiempo ahí en el templo. Desde chiquititos los niños tenían que memorizar todo el Pentateuco, la Biblia, y no solamente eso, sino salmos, proverbios. Memorizaban todo, hermanos. Eran instruidos. Nadie podía decir, no, pero yo no sabía. Ni siquiera el inconverso va a decir en el día final que ellos no sabían. ¿Cuánto más el cristiano? O sea, ¿será que el cristiano se va a atrever a decir, yo no sabía? No. Nadie, hermano, porque el cristiano tiene la revelación especial. Entonces, la consecuencia fue, hermanos, que empezaron a contentarse con el hecho de conocer la ley de Dios. Y ¿saben qué hacían, hermano? Al contentarnos en lo que nosotros hacemos, perdemos el deseo de obedecer a Dios. Entonces ya está. Si yo oro 3 veces al día, si yo leo mi Biblia, si yo hago ciertas cosas, ya está, ya estoy contento. Pero perdieron el deseo de amar a Dios y obedecer su palabra. De amar a Dios. Acuérdense, hermanos, en que todo lo que nosotros hacemos debemos darle gloria a Dios. Debemos vivir para su gloria. Debemos vivir para su gloria. ¿De qué nos sirve a nosotros salir todo acá y evangelizar todos los días? ¿Acaso el evangelismo está en primer lugar? ¿Lo que la iglesia tiene que hacer? No, hermanos. No, hermanos. En primer lugar está darle gloria a Dios. Que la iglesia debe vivir para su gloria y ser luz para las naciones y salir a predicar. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué si yo le predico a 1000 personas, pero no hago para la gloria de Dios, ¿qué sirve? Yo tengo que aprender a vivir para la gloria de Dios y a partir de ahí empezar a hacer las cosas. Empezar de ahí, hermanos. Primero está la gloria. Acuérdense por qué Dios le da los 10 mandamientos a su pueblo. Que ellos, si aplicaban los 10 mandamientos, ellos iban a ser diferentes. Si yo no aplico la palabra de Dios, ¿cómo voy a ser diferente de los inconversos? O de una persona que no le conoce a Cristo. ¿Qué va a pasar si yo digo que soy al instante de que una persona diga que es cristiano en un lugar? Todos los que están ahí le van a mirar a ese cristiano. A partir de ahí ya te van a mirar. A partir de ahí, hermanos, la responsabilidad que tenemos de llamarnos cristianos. A partir de ahí te van a mirar. Nube de testigos tenemos, hermanos. Nube de testigos. Vivamos para la gloria de Dios. El versículo 19 dice, y confías en que Él es guía de los ciegos y luz de los que están en tiniebla. ¿Se dan cuenta, hermano? Confían en que Él es, y eso es lo que ellos tenían que hacer. Para que todas las naciones sean bendecidas en Abraham. Ellos tenían que vivir para la gloria de Dios. Recibieron, hermano, la instrucción de Dios, la luz de esa revelación, la verdad de Dios. Los otros no, eran ignorantes.
Eran ignorantes, hermanos, de las verdades de Dios. Pero los judíos se veían superiores a los gentiles. Se veían como maestros, como alguien importantes. Y hoy en día vemos eso, hermanos. ¿Cuántos pastores se jactan que se llaman el superapóstol, el patriarca? Usan como una jerarquía, como un título para engrandecerse. Nosotros no somos nadie, hermanos. Si yo estoy parado aquí es por la misericordia de Dios. Y si ustedes están sentados ahí es por la misericordia de Dios. Nadie es superior a nadie. Nadie, hermanos. Entonces el ser humano no tiene de qué jactarse, de nada. Nada de lo que nosotros hacemos. Nada. Entonces, ¿por qué me voy a creer? Si yo tengo mucho conocimiento, no tengo que confiar en mi conocimiento, tengo que darle gracias a Dios. El conocimiento es bueno, hermano. Y Pablo dice que tenemos que crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El problema está en el corazón del hombre. La ley no es mala. La ley es perfecta. El problema está en el hombre. El problema está en nosotros, hermanos. En nosotros. Y en el versículo 20 dice, instructor de los indoctos, de los ignorantes. Por supuesto que eran ignorantes los gentiles, hermanos, si no conocían la revelación de Dios. Por supuesto que eran ignorantes. Y ellos tenían que ser instructores. Pero ellos se gloriaban de ser instructores de los ignorantes. Porque eran el pueblo especial de Dios. Los otros eran ignorantes. Ellos sí tenían la verdad. Pero se olvidaron del propósito principal, de que todo lo que ellos hacían, tenían que hacer para la gloria de Dios. ¿Qué más? El versículo 20 dice, maestro de niños. Entonces se refiere a los nuevos, que ellos judaizaban. Que tienes en la ley la forma de ciencia y de la verdad. Y el versículo 21, la realidad de los hipócritas. Esta es la realidad de los hipócritas, hermano. Versículo 21 al 23. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que conoces tanto y dices, esto está mal, esto está bien. Y dice Pablo, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. O sea, ¿qué hacían? O sea, ¿qué significa esto, hermanos? Cada vez que los judíos, ellos decían que eso era malo, pero que ellos robaban del templo de Dios, robaban las ofrendas. ¿Cuántos hacen eso hoy en día, hermanos? Roban el templo de Dios, se aprovechan de las personas, manipulan con la palabra de Dios para sacarle dinero y enriquecerse con el dinero ajeno. Ellos hacían eso, hermano. Ellos aborrecían y enseñaban que hurtar o robar es malo, pero ellos robaban tranquilamente. Esa es la realidad. ¿Qué más hacían? Dice, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Imagínense, hermanos. Entonces, los 10 mandamientos están bien específicos, ¿verdad? No adulterarás. O sea que es bien claro lo que ellos no tenían que hacer. Entonces ellos decían, no, pero se pueden divorciar. Por causa de fornicación se pueden divorciar tranquilamente, o adulterio. Entonces ellos aprovechaban cualquier circunstancia para divorciarse de su esposa. Cualquier circunstancia para casarse con otra mujer. No, mi esposa falló, ya te doy el divorcio, andate. Para casarse con otras mujeres. Tranquilamente. Ellos enseñaban que el adulterio era malo. Otro, ¿qué más hacían? Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegios. Tú que abominas a los ídolos, robas a los ídolos. O sea, cada vez que ellos ganaban una guerra, los judíos,
como los gentiles tenían como ídolos, tenían cosas de valor como oro, plata, sus ídolos eran de oro y de plata. Entonces cada vez que ellos ganaban, entraban y robaban esos ídolos y llevaban y vendían. Eso hacían los judíos, hermanos. Eso hacían. Ellos recibían las instrucciones de Dios, pero no aplicaban a su vida. Primeramente, hermanos, cuando nosotros recibimos la instrucción de parte de Dios, la revelación de Dios, debemos aplicar primeramente a nuestras vidas, después para enseñar. Después para enseñar a otros. Eso fue lo que Jesús dijo. Saquen primero la viga que hay en sus ojos, para después sacar la paja que hay en el ojo de tu hermano. Eso es exactamente lo que Pablo estaba diciendo. Fácilmente vemos los errores de los demás o los pecados de los demás, pero difícilmente muchas veces queremos ver nuestros propios pecados, que es mucho mayor que el otro. Entonces, hermanos, mirémonos a nosotros mismos primeramente, después para decir. ¿Cómo debemos exhortar? Con un corazón humilde, dice Santiago, considerándonos primeramente a nosotros mismos, después para ayudarle a los demás, ayudarle a los demás. Y Pablo elige 3 pecados, hermanos: robo, adulterio, idolatría. Y ellos hacían negocio con los ídolos. Los gentiles muchas veces llevaban los ídolos a los judíos para venderles. Y ellos compraban, hacían negocio con esos ídolos, porque eran de plata y de oro, tenían valor. Vendían tranquilamente y después en el templo ellos predicaban que la idolatría era pecado mortal contra Dios. Pero ellos negociaban, sin problema. Y cada vez que los judíos, hermanos, iban a hacer, los gentiles iban a hacer negocio con los judíos, ellos tenían miedo de ellos, porque eran estafadores, hermanos. Ellos estafaban a la gente sin problema. Ellos decían, a los judíos no le estafaban, pero a los gentiles hay que estafarle. Por ellos no son pueblo de Dios. ¿Cuántas veces tenemos este pensamiento? No, a mi hermano no. Pero este inconverso le da a trozar. No es por eso, hermanos. Ellos debían ser luz, no para los que están en la luz, sino para los que están en tinieblas. Entonces, en vez de ser luz, ellos eran odiados por los gentiles. ¿Cuántos cristianos son odiados por los gentiles, hermanos? Por ser orgullosos, el mal testimonio. No, sí. ¿Dónde tengo que ir allá? No, yo no me voy a ir. Pero si él se va ahí, no, yo no me quiero ir ahí. Tenemos más responsabilidad que los judíos, hermanos. Dice, tú que te jactas de la ley. Ellos se jactaban de la ley. Tú que tienes la ley. ¿Cómo con infracción de la ley deshonras a Dios? Ustedes tienen la ley, pero ustedes no obedecen. Ustedes son infractores. Y deshonran a Dios por eso. Eso hacían los judíos, se jactaban de la ley, se jactaban de ser el pueblo de Dios, hermanos, se jactaban por las revelaciones que tenían con Dios, pero al mismo tiempo deshonraban esa misma ley, hermano. Eso es hipocresía, eso significa ser actor y actriz, no vivir lo que nosotros profesamos, por no vivir, y Dios es un pecado terrible delante de Dios. Terrible, hermano. Todo pecado deshonra a Dios. Todo pecado deshonra a Dios, hermanos. David confesó, David decía, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. El pecado, hermano, cometido por los que invocan el nombre de Dios es algo que deshonra en gran manera a Dios. Entonces, tenemos que pensar bien antes de decir, soy cristiano. Al decir eso, tenemos una gran responsabilidad
de vivir lo que la palabra de Dios dice. Por último, la tragedia de los hipócritas. La tragedia de los hipócritas. Versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Por causa de todo esto, de todo esto que ustedes hicieron, dice Pablo, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre de Dios, hermano, debía ser glorificado a través de la vida de los judíos. Ese era el propósito principal de Dios. Pero por causa de su mal testimonio, el nombre de Dios es blasfemado. Y blasfemar significa hablar mal. Por causa del mal testimonio de los judíos, hablaban mal de ese Dios. Ellos decían, nosotros tenemos el Dios grande y creador de todas las cosas. Y los gentiles decían, no es tan grande así ese Dios. No es tan grande. Si era tan grande, ¿por qué no le tienen temor? ¿Por qué ellos no le obedecen? No, pero nosotros tenemos un Dios que nos cuida, un Dios todopoderoso. Y viene una circunstancia, una pequeña circunstancia, ya empezamos a desastre. ¿Y dónde está ese Dios todopoderoso? ¿Dónde está? Entonces, por causa de eso, hermanos, los cristianos hablan mal de Dios. Eso es blasfemar el nombre de Dios. Cuando por causa de nosotros, las personas hablan mal de ese Dios grande a quien nosotros servimos. Entonces, hermanos, en esa época los gentiles miraban mal a los judíos, con desprecio, le miraban con desprecio porque no vivían lo que enseñaban. No vivían. Y hoy también sucede eso, hermanos, con los que dicen ser cristianos y viven como mundanos. Mundanos. Entonces, los que no conocen a Dios blasfeman el nombre de Dios a causa de estos testimonios. Se burlan. Cristianos que se casan, Dios dice, no con yugo desigual, se casan con un inconverso. Miren allá, ese es cristiano. Aquel es cristiano. Él dice que es cristiano. Así habla la gente. Y blasfeman, hablan mal de Dios. Hablan mal. Es un pecado, hermanos. Pecado mortal para Dios. Y cuando un creyente cae en pecado, hermano, su testimonio se arruina, hermano. Y el nombre de su Señor queda empañado ante el mundo. Y eso es lo más triste. Por eso debemos todos los días, hermanos, yo no tengo que decir, yo voy a cuidar para que nadie hable mal de Dios. Yo voy a cuidar, ciertamente tengo que cuidar, pero dependiendo de Dios. Yo no puedo depender de mí mismo. Tengo que depender todo el tiempo de la gracia de Dios. Orar a Dios que nos ayude a vivir para su gloria. Para que los inconversos no blasfemen. O para que las personas que no conocen a Dios no blasfemen el nombre de Dios y que vean esa luz en nosotros. Que vean esa luz, hermanos. Que la gloria sea para Dios. Que Él reciba la gloria y no nosotros. No nosotros. Entonces, los que afirman ser cristianos, pero viven en pecado de manera persistente, hermano, dan muestra de que no deberían llevar el nombre de Cristo. No deberían, hermanos. Porque no hay diferencia entre su vida y la vida del mundo, del mundano. No hay diferencia, debemos marcar la diferencia. Al obedecer los mandamientos de Dios, a amar a Dios con todo nuestro corazón, ahí vamos a marcar la diferencia. Vamos a marcar la diferencia. Y eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Como dice un pastor, no destruya con tu mano lo que predica con tu boca, porque nuestras obras hablan más fuerte que nuestra palabra. No destruyan. Si hablamos de Dios, si predicamos de Dios, vivamos para Dios, porque eso le da mucha gloria a Dios. Mucha gloria, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que Pablo le estaba diciendo a los judíos? Que
que nadie puede agradarle a Dios con sus buenas obras, que nadie puede jactarse delante de Dios porque es cristiano, porque tiene la ley. Nadie, que todo necesitamos del Evangelio. Todo necesitamos del Evangelio y que debemos correr a Cristo todos los días si queremos ser salvos de nosotros mismos. Un día el Señor nos va a llamar a cada uno de nosotros delante de Él. Y si Cristo no está en nosotros, entonces estamos perdidos, hermanos. Estamos perdidos. No confíes en ti mismo, confía en Cristo. No confíes, hermano, nunca ponga tu confianza en ti mismo. Nunca, porque somos imperfectos. Debemos poner nuestra confianza en aquel que es perfecto. Y a través de Él le agradamos a nuestro Dios perfecto. A través de Jesucristo. Entonces, hermano, tantos gentiles, tantas personas que no le conocen a Dios y los cristianos necesitamos del Evangelio. Necesitamos del Evangelio. Necesitamos de Cristo todos los días de nuestras vidas. Todos los días, hermanos. No dependa de tus fuerzas. No dependa de lo que vos estás haciendo. No confíes, no pongas tu confianza en eso. Debemos poner nuestra confianza en Cristo, el autor y consumador de la fe. Oremos, hermanos. Padre amado, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por la revelación de tu palabra. Muchas gracias por darnos tu palabra. Muchas gracias por hacernos hijos tuyos. Muchas gracias, Señor, por instruirnos con tu palabra. Muchas gracias por permitirnos ser instruidos. Muchas gracias, Señor, te damos por la enseñanza que recibimos y el privilegio que tenemos de pertenecer a tu pueblo y el privilegio que tenemos de predicar tu evangelio. El privilegio que tenemos de congregarnos en este lugar. El privilegio que tenemos de llamarnos cristianos, seguidor de Cristo. El privilegio